Vayamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, verso 42. El mensaje de este día titula Imitando la fe de la iglesia primitiva. De una iglesia que sí sabía caminar con Jesús, que sí sabía seguir los mandamientos, los preceptos de Jesús, sabía guardarlos muy bien. Dice así la palabra en Hechos 2, 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La palabra nos habla acerca de cosas básicas en las que la iglesia cristiana permanecía. Esta palabra perseveraba es una palabra que hemos estudiado la semana pasada. Es algo que realmente es importante, vital para nosotros como iglesia, como cristianos, aprender a perseverar. Amén. Tener una actitud gozosa en un tiempo de dificultad, en un tiempo de pruebas que estemos enfrentando. Tenemos que saber vivir con gozo, con esperanza, con confianza plena en Dios. En lo primero que perseveraban los cristianos de la iglesia cristiana primitiva era en la doctrina de los apóstoles. Aquella doctrina que los apóstoles habían recibido de parte de Jesús. Amén. Hablamos ampliamente también de ello la semana pasada. Lo segundo en lo que los discípulos, la iglesia participaba o perseveraba era en la comunión los unos con los otros. Y este día vamos a centrarnos un poco en lo que significa este segundo aspecto que la palabra menciona, la comunión. ¿Qué es la comunión? Comunión es una palabra griega, bueno, más bien proviene de la palabra griega koinonia, que significa compartir. Significa también unidad, significa una estrecha asociación, significa compañerismo. Eso significa comunión, significa también una ayuda en contribución y significa hermandad. Por eso nos llamamos nosotros hermanos en Cristo. Amén. ¿Por qué? Por nuestro compañerismo, por nuestra asociación, esa estrecha asociación, por esa unión que tenemos los unos con los otros, por ese compartir que tenemos los unos con los otros. Eso es comunión. Y dice que la iglesia cristiana tenía comunión. Tenían esta forma, este estilo de vida de compartir ellos. Y estas son cosas básicas del cristianismo que nosotros debemos guardar. Amén. Como iglesia tenemos que guardar porque son los preceptos básicos que el Señor ha establecido. Esta es la doctrina de Cristo que fue enseñada por los apóstoles y practicada por la iglesia primitiva. Y ya dijimos que guardar significa cuidar de que no se dañe, de que no se pierda ni se desvirtúe. Estas prácticas son parte de la vivencia. No son rituales, son prácticas. Amén. ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos caminar en la palabra del Señor teniendo la misma actitud y teniendo el mismo corazón de aquellos cristianos que no tenían ningún tipo de problemas de compartir los unos con los otros. Hemos examinado algunas iglesias, la característica de estas iglesias formadas por gente que provenían de diferentes religiones, de diferentes culturas, naciones, sin embargo tenían algo en común que era Cristo Jesús. Tenían algo en común que es el amor de Dios que cambia y transforma nuestras vidas, nuestros corazones. Nosotros también tenemos eso en común, ¿verdad? ¿A cuántas naciones representamos este día? A diferentes naciones. Es un maravilloso ramillete de representaciones de diferentes naciones que tenemos reunidos en este lugar. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero tenemos algo en común. Tenemos a alguien en común. ¿Amén? Jesús, nuestro Señor. Y el amor de Dios que mora en nuestros corazones. Esto nos hace hermanos en Cristo. ¿Y cuán importante es realmente la unidad? Por eso aquí los apóstoles nos dicen que nosotros debemos realmente vivir y guardar. Y en esa misma enseñanza podemos ir a Juan capítulo 17 para entender y comprender la doctrina de Cristo Jesús. Y aquí vamos a entender un aspecto profundo en la oración de Jesús. Vayamos al capítulo 17 de Juan, versos 21 al 23. La palabra dice, así está hablando Jesús, está orando más bien al Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Está aquí Jesús orando al Padre. 4 veces en estos versículos Jesús menciona la palabra uno o unidad, demostrando en este caso la importancia que tiene la unidad cristiana. Tenemos que ser celosos en guardar la unidad cristiana, amados.
la unidad de la iglesia, la unidad de nosotros como el cuerpo de Cristo, porque somos un solo cuerpo, ¿verdad? Jesús no tiene varios cuerpos, tiene uno solo, y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la palabra aquí es tan clara, podemos ver el corazón de Jesús mostrando realmente esta importancia de guardar la unidad. Jesús oraba al Padre para que sus discípulos no se separen de la doctrina de Cristo, porque esta, vale decir, la doctrina de Cristo es la que trae unidad a su cuerpo. No puede haber unidad si nosotros estamos simplemente enfocados en cualquier otro tipo de doctrinas. El traer otra doctrina que no es la doctrina de Cristo trae división a la iglesia, a su cuerpo. Amén. Por eso Jesús decía que sean uno en la comunión que es producida por el Espíritu Santo. Si vemos en 2 Juan capítulo 1, versos 9 al 10, nos habla acerca de la importancia de esta unidad, y es una vez más el apóstol Juan hablando aquí. Dice que cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios, pero el que persevera en la enseñanza de Cristo sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina, vale decir la de Cristo, no lo reciban en su casa, ni siquiera le deseen que tenga paz. Esto está duro, ¿verdad? Otra versión dice, no recibas en casa y no participes en sus malas obras. Hay algo críticamente importante que nosotros como cristianos, como iglesia de Jesús, tenemos que entender. El factor que une al cuerpo de Cristo es la doctrina de Cristo. Cualquier persona que no trae la doctrina de Cristo dice aquí claramente que no tiene al Padre ni tiene al Hijo. Pueden hablar de Dios, pero genuinamente no tienen a Dios. Pueden hablar de Dios, pero genuinamente no conocen a Dios. La comunión, mis amados, es el resultado de perseverar todos en la doctrina de Cristo. Esa es la doctrina de los apóstoles. Amén. Todos tenemos que perseverar en esa doctrina. Recuerdan Hechos 2:42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con los otros. ¿En qué perseveraba la iglesia cristiana? En la doctrina de los apóstoles. En eso perseveraban, no se apartaban de ellos. Habían situaciones difíciles y perseverar es algo que da a conocer de las situaciones difíciles que ellos tenían que enfrentar, porque habían muchos falsos maestros que se levantaban para introducir otro tipo de doctrinas, corrientes, pensamientos simplemente de hombres, ideas que venían de hombres que querían añadir a los preceptos bíblicos, pero ellos perseveraban. Vale decir, se agarraban firmes de esa doctrina que habían recibido de Jesús. En eso perseveraban, en la comunión, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con los otros, como dice la palabra. Entonces, primero es la doctrina y después es la comunión. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros tener comunión si pensamos diferente? ¿Cómo tener comunión si tenemos intereses diferentes? Imposible, ¿verdad? No podemos tener comunión si pensamos diferente. ¿Cómo podemos tener comunión con alguien que no tiene la doctrina de Cristo? Es difícil, es imposible, mejor. ¿Cómo tener comunión con alguien que dice que Cristo fue solamente un profeta y no Dios? ¿Cómo puedo tener comunión yo con esa persona? ¿Cómo puede usted tener comunión con alguien así? ¿Cómo tener comunión con alguien que dice que Cristo murió para hacerte rico en lugar de decirte que Cristo murió para hacerte libre de tus pecados? Que es la razón bíblica, ¿no es cierto? Cristo murió pagando el precio de nuestros pecados. Esa fue la única razón por la que Cristo murió. Lo demás simplemente es añadiduras que llegan a nuestras vidas. Beneficios que vienen a nuestras vidas y que son muchos, por cierto. Pero la única razón por la que Cristo tuvo que enfrentarse a esa cruz del Calvario es debido a nuestros pecados. ¿Amén? Amén. Esa es la doctrina de Cristo. ¿Cómo tener comunión con alguien que no nos enseña o no nos trae esta doctrina? Es imposible. Jesús nos ha llamado a nosotros a tener unidad, no a practicar el ecumenismo. El ecumenismo, amados, es una tendencia de unidad sin importar de qué religión eres, ni qué predique tu religión, ni qué enseña. No importa eso, pero somos uno de todas maneras. Jesús no vino a enseñarnos ecumenismo, sino Él vino a enseñarnos la unidad. Amén. Jesús dice en Mateo 28, ¿recuerdan? Guarden todo lo que yo les he enseñado.
Esa fue la convención de Jesús. Ese fue el mensaje claro de parte de Jesús. Y guardar, dijimos, significa cuidar de que no se desvirtúe esta enseñanza. Amén. Esta palabra es tan importante para nosotros. Ya dijimos, Dios nos ha hecho a nosotros como responsables de cuidar que esta enseñanza no se pierda, no se desvirtúe. Vivimos la vida cristiana. Y vivir esta vida cristiana, amados, obviamente implica estas responsabilidades para nosotros. Así como los cristianos vivieron en el principio, también tenemos que tener la misma actitud, la misma disposición. Tenemos que estar apegados a la palabra del Señor. No tenemos que cuestionar la palabra del Señor, sino simplemente tenemos que obedecerla. La palabra de Dios, los mandamientos del Señor nos han sido dados para que nosotros obedezcamos esa palabra. Amén. No estamos para considerar si está bien, si conviene o no conviene obedecer. Simplemente tenemos que obedecer. Por eso Jesús dice que seamos como niños. Los niños simplemente obedecen, hacen las cosas de la manera que se les dice. No están cuestionando, no tienen lógicas diferentes, razonamientos diferentes, simplemente van en la línea que se les dice. Y Jesús dice que tenemos que tener ese corazón, es el corazón de fe, de creerle al Señor. Y verdaderamente cuando nosotros le creemos al Señor, creemos la palabra del Señor, aplicamos la palabra que estamos creyendo, esa palabra trae beneficio a nuestras vidas, ¿verdad? Por eso tenemos que tener presente dos palabras importantes aquí en Hechos 2:42. La primera es guardar y la segunda es perseverar. Guardemos la palabra del Señor y perseveremos en ella, mucho más en los tiempos que estamos viviendo. Por eso estamos analizando en estos diferentes mensajes, estamos hablando acerca de los tiempos finales. Y dijimos que son tiempos peligrosos, tiempos donde existen tantas corrientes doctrinales que surgen para traer confusión y para desvirtuar el mensaje de Jesucristo. Es allí donde nosotros tenemos que aprender a perseverar en la palabra. Aquello que esté fuera de la palabra no nos interesa escuchar. Nosotros vamos a caminar, vamos a permanecer en la palabra del Señor. Por muy simpáticos que sean los mensajes o los mensajeros, nosotros no vamos a prestar oído, sino aquel que nos trae la enseñanza del mensaje de la doctrina de Cristo Jesús. Amén, amados. Amén. Ese es nuestro compromiso, ¿verdad? Entonces perdemos la comunión muchas veces por enfrascarnos también en asuntos sin ninguna importancia espiritual, en el que en este tiempo está lamentablemente parte del cuerpo de Cristo inmiscuido, distanciados simplemente por cosas que no tienen que ver con la esencia misma de la doctrina, sino simplemente por cosas que no tienen importancia espiritual. Estaremos hablando un poco más de ello, pero dice así la palabra en 1 Timoteo capítulo 1, versos 3 al 7. Acompáñame, por favor, lean allí en su Biblia. La versión Reina Valera contemporánea, aquí dice la palabra: cuando fui a Macedonia, es el mensaje de Pablo a Timoteo, te rogué a ti que te quedaras en Éfeso para que mandaras, esto significa ordenaras, a algunos que no enseñaran una doctrina diferente, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrería sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Tremenda la palabra, ¿verdad? Había gente en la iglesia de Éfeso que quería imponer sus propias ideas por encima de la palabra del Señor. Y Pablo le dice a Timoteo: diles, mándales, ordénales que no enseñen una doctrina diferente a la doctrina de Cristo. Amén, amados. En eso estamos, en esa comisión estamos aquí, para advertirles de cualquier otra enseñanza diferente a la doctrina de Cristo. La iglesia de Éfeso vivía en medio de un paganismo, pero impresionante. Recordemos que el paganismo se refiere a costumbres de pueblos, de personas, costumbres que no son bíblicas. Allí estaba la iglesia de Éfeso, una iglesia entregada al paganismo, una iglesia entregada a la hechicería, a todo tipo de supersticiones. Vivían en eso. Sin embargo, la gente fue realmente impactada por el mensaje de la palabra del Señor.
Y muchos de estos hombres y mujeres, dice, vendían, o no vendían, sino traían sus libros de hechicería, todos aquellos libros de magia negra, blanca, amarilla, de lo que sea, traían a los pies de los apóstoles y quemaban estos libros. Y hecha la cuenta, realmente la cantidad era una cantidad ingente. Muy considerable cifra. Sin embargo, no les importaba a ellos el dinero, sino les importaba edificar sus vidas espiritualmente. Era un lugar donde las personas adoraban a los ángeles. Y esta obviamente no es una práctica bíblica, ¿verdad? Los ángeles son seres hermosos, maravillosos, creados por Dios, pero no podemos adorarlos a ellos, ni siquiera seguir el mensaje de ellos. El apóstol Pablo nos advirtió claramente que cualquiera que trae un mensaje diferente, él mismo decía, yo mismo puedo traerles un mensaje diferente. Si yo, decía, yo Pablo trayéndoles un mensaje diferente, no me reciban. O si un ángel del cielo les trae un mensaje diferente, tampoco reciban a ese ángel. Pero hay mucha gente en este tiempo que vive simplemente para impresionar a otros. Un ángel del Señor me dijo tal cosa y tenemos que hacer tal cosa, iglesia. Y la gente obviamente ingenua sigue a este tipo de palabreros, de gente que se aparta de la doctrina de Cristo. Pero aquí tenemos la advertencia nosotros, y es clara la advertencia, es directa para cada uno de nosotros. También personas dice que se enfrascaban en tratar de entender, de analizar las genealogías interminables, se refiere a una historia ampliada en lo que ya está descrito en la Biblia. Era gente que traía las genealogías y las raíces, de dónde descendían ellos, refiriéndose a los personajes del Antiguo Testamento, a los patriarcas. Se enfrascaban en todo este tipo de situaciones. ¿De dónde provengo yo? Tal vez provengo de una de esas, qué sé yo, no sé, el padre Abraham tal vez era mi padre, realmente yo creo que tengo una sangre judía. De pronto podemos enfrascarnos en ese tipo de situaciones para ver de dónde procedemos. ¿Qué importancia espiritual tiene de dónde procedemos? ¿Amén? ¿Alguna importancia? Ninguna. ¿Qué importancia tiene saber quiénes somos? En Cristo. Es totalmente diferente, ¿verdad? No importa de dónde hemos venido, cuáles han sido nuestras raíces genealógicas, lo que importa ahora es que somos hijos del Señor. Lo que importa ahora es que Cristo vive en nuestro corazón. Amén. Esa es la razón de nuestra vida, esa es la razón de nuestra existencia. Por eso tenemos que vivir. Eso es lo que tiene que hacer realmente que cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres felices, dichosos, alegres, porque tenemos a Cristo en el corazón. Pero no, aquella gente estaba inmiscuida en este tipo de situaciones. Inventaban nombres, inventaban leyendas, añadían estas fábulas a la enseñanza bíblica. ¡Qué tremendo! Añadir enseñanzas a lo que dice la palabra del Señor. Él les decía la semana pasada, para esta gente la Biblia no es suficiente. Y como no es suficiente, traen sus propias ideas, sus propias filosofías. Por muy brillantes que sean estas filosofías e ideas, les dije, no sirven para nada. Amén. Porque la sabiduría de Dios no puede ser comparada con la sabiduría del hombre. Por eso, a tiempo de compartir un mensaje, nosotros en la iglesia tenemos que hablar de la palabra del Señor. Tenemos que enseñar la palabra del Señor. Y ustedes tienen que ser celosos, guardianes de eso, de que lo que se predique sea la palabra del Señor. Y no como aquel tiempo, dice, esta gente estaba ahí metida en discusiones interminables, cosas que no aprovechan, cosas insulsas. Y Pablo le advierte a Timoteo sobre estos maestros legalistas. Habrá que decir que el legalismo es una de las cosas para tener cuidado, amados. Amén. Mucha gente está inmiscuida en el legalismo. El legalismo no tiene equilibrio. El legalismo simplemente se enfoca en las cosas externas, como el pelo, si es largo, si es corto. A ver, hermanitas, vamos a traer un metro para ver si ustedes son aceptas en la iglesia. ¿Qué tiene que ver? Nada, ¿verdad? El legalismo no se fija, sino solamente en lo externo, no se fija en el corazón, en las necesidades con las que una hermanita viene a la iglesia, pero está fijándose en el tamaño de su pelo. Jesús ha estado enfocado siempre en el corazón de las personas, y nosotros también tenemos que estar enfocados en el corazón de las personas, en ministrar las necesidades de los corazones. Amén.
Y el apóstol Pablo, obviamente, siguiendo la línea de enseñanza de Cristo, también se enfocaba a través de sus mensajes en tratar de llegar a la problemática principal del ser humano que está en el corazón. Amén. Las actitudes de nuestro corazón tienen que ser cambiadas, no el tamaño del pelo que tenemos, amados. Tienen que ser cambiadas las actitudes del corazón. Pablo por eso le dice a Timoteo que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Amén. Este es el propósito del mandamiento del Señor. Este es el propósito de la palabra del Señor que viene a nuestras vidas. El enfoque de Pablo era el corazón de la persona, así como el de Jesús. Jesús llegaba siempre a lo críticamente esencial, que es el corazón de las personas. Hablando con la samaritana, ¿dónde llegó finalmente Jesús después de una charla interesante? Al corazón de la mujer. Esa mujer que tenía que cambiar. Esa mujer que vivía hombre tras hombre, tratando de saciar esa sed que tenía emocional. Finalmente su corazón es descubierto. Y ella dice, soy pecadora y necesito a Jesús. Y Jesús le dice, yo soy el agua viva. Amén. Jesús estaba frente a aquella mujer sorprendida en adulterio. Después de una importante plática con los acusadores, finalmente quedan Jesús y la mujer. Jesús le dice, ve, no peques más. Yo no te condeno, pero ve y no peques más. Cambia tu estilo de vida. ¿Dónde llegó Jesús? Al corazón de la persona. Y esa mujer sí cambió, sí fue transformada, porque Jesús no estaba viendo lo externo, sino lo interno. Y nosotros allí es donde tenemos que ir con el mensaje de Jesús. Estemos hablando con quien estemos hablando, nuestro enfoque principal tiene que ser el corazón de la persona. Amén. ¿Cómo está tu corazón a propósito este día? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está Dios llegando a través de su palabra a tu corazón? La vana palabrería no produce cambio de corazón. Este término es una combinación entre vano y palabra, la vana palabrería. Vale decir, es un hablar vacío. ¿Qué hay aquí en este hablar? Podemos hablar de genealogías de ángeles, dices, interminable, es un hablar vano, es vacío. Después de discutir acerca de los ángeles, ¿dónde llegamos? ¿Cuán edificados estamos? Nada, cero, ¿verdad? Leamos Romanos capítulo 12, verso 3, que dice aquí el apóstol Pablo en la carta de los Romanos. Dice, por la gracia que me es dada, digo a cada uno de ustedes que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense así con sensatez según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Qué importante es la actitud del corazón y cómo tiene que ser la actitud de nuestro corazón como cristianos. Yo no puedo creerme más que nadie. Amén. Pero escúchenme, tampoco menos que nadie. Amén. Es importante que realmente nosotros tengamos exactamente el sistema de medición con el que Dios mide nuestras vidas, nuestra estima, nuestro corazón y en realidad todo nuestro ser. Jamás te creas superior a nadie. Sea quien sea la persona, sea del color que sea la persona, tenga la educación o no tenga ninguna. Jamás nos creamos más que nadie. Amén. Jamás, porque dice que somos uno en Jesús, que somos hijos de Dios, que Dios no hace acepción de personas. Nosotros tenemos que cultivar realmente esta hermandad, esta unidad. Tenemos que caminar como verdaderos hijos de Dios, sin importar exactamente quiénes somos ni de dónde venimos. Amén, amados. Ahora, la pregunta importante para nosotros es ¿cómo podemos distinguir una doctrina sana de una doctrina que no es sana? Vale decir que está alterada. ¿Cómo podemos distinguir? ¿Cómo saber que esta doctrina está bien y esta no está bien? ¿Cómo saber que esta es sana y esta es una doctrina podrida? ¿Cómo distinguen ustedes cuando van al supermercado? ¿Cómo saber si la manzana está sana y la otra está podrida? Ahí saben ustedes, ¿verdad? Pero es importante que nosotros también sepamos respecto a lo espiritual en base al conocimiento de la palabra del Señor. Hay parámetros claros establecidos en la palabra del Señor. Hablemos de dos características. La primera de ellas es que la doctrina que no es sana causa controversia en lugar de ayudar a venir a la gente a los pies de Jesús. Causa controversia en lugar de llegar al corazón de las personas.
Los que alteran la doctrina de Cristo usualmente promueven intereses humanos en lugar de promover los intereses divinos. ¿Cuál es el interés de Dios respecto a cualquier persona? Tocar su corazón. ¿Cuál era el interés de Jesús con la samaritana? Tocar su corazón. ¿Cuál era el interés de Jesús en aquella mujer adúltera? Tocar su corazón. ¿Cuál era el interés de Jesús en Zaqueo? Tocar su corazón. ¿Cuál es el interés de Jesús en tu vida? Tocar tu corazón. Amén. Es el corazón. Pero las doctrinas alteradas simplemente buscan intereses humanos. Intereses que no son intereses de Dios. ¿Cuáles son nuestros intereses al hablar con la gente? ¿Cuál es tu interés? Debe ser los mismos intereses que Dios tiene, no tus intereses particulares. Con algunos de ustedes compartía cuando un pastor me decía, bueno, no nos decía en una reunión de esas que teníamos, una exhortación que nos hacía, ¿ustedes saben lo que significa cada silla vacía en esta iglesia? Y dentro de mí decía, oh, sí, significa un alma perdida. ¿Ustedes saben lo que significa cada silla vacía? No, y con lo que salió este hombre, cada silla vacía significa que estamos perdiendo ingresos por motivos de diezmos. Yo casi muero ese día. Un ataque al corazón. Pero así vivimos. Tiempos finales. Los intereses de la gente no son los intereses de Dios. Y una doctrina sana de otra que no es sana se va distinguiendo por este tipo de cosas. Y tenemos que estar realmente advertidos nosotros en la palabra. La segunda característica de quienes tienen la doctrina alterada, aquellas que han alterado la doctrina de Cristo, es que son motivadas por querer hacerse de un nombre para sí mismos. Buscan ellos un nombre. Llevar en alto, por decir el nombre de Hice Familia. ¿Es ese nuestro propósito? No, no. ¿Qué nombre tenemos que llevar en alto, en alto, en alto? Es el nombre de Jesús. No estamos haciendo un nombre para nosotros, ¿verdad? No estamos haciendo un nombre, qué sé yo, que el nombre del pastor sea reconocido y súper conocido, ultra conocido en este lugar. No, ese no es nuestro interés. Pero las personas que no tienen la doctrina de Cristo sí están muy interesadas en que su nombre sea reconocido o el nombre de su iglesia sea llevado en alto y reconocido. Una forma sencilla de saber identificar. Hay mucha gente que simplemente quiere dar a conocer su ministerio. A mí me toca hablar mucho con muchas personas. Recién esta semana última estuve hablando con un manager de cantantes cristianos y predicadores. Aunque no crean, existe también ese tipo de gente, ¿no? Y me decía, pastor, yo estuve ubicándolo ahí por la página web y tengo una cartelera para ofrecerle de cantantes y predicadores. Por respeto, por consideración, tuve que cortar cortésmente esa conversación y decirle que genuinamente no estamos interesados nosotros en su oferta, en el paquete que nos estaba ofreciendo de qué cantantes o predicadores. Gracias a Dios tenemos gente que nos predique aquí la palabra del Señor y que nos predique una sana enseñanza de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Si no está el pastor, se levantarán 2, 3, 4, 5 de ustedes. Siempre habrá gente predicando según el enfoque que la palabra nos manda a predicar. Así que son situaciones así, o sea, a veces causan un poco de broma, pero al mismo tiempo son cosas que están pasando en estos últimos tiempos. Y que la gente vive de eso. Qué sé yo, esta gente tiene mucho éxito porque hay iglesias que sí dan cabida a todo este tipo de cosas. Pero tenemos que mantenernos en la palabra del Señor. Hay cantantes que me dicen, pastor, yo quiero ir a su iglesia, quiero cantar. Yo digo, ¿cuál es el interés que tienes en mi iglesia? Yo quiero promocionar mi ministerio. Oh, motivación errada. Mi iglesia no está interesada en conocer tu ministerio. Mi iglesia está interesada en conocer a Jesús.
Y si viene un cantante, un hombre, una mujer que alaban al Señor, que simplemente sean uno con nosotros para alabar y glorificar a Dios, pero no estamos aquí para dar a conocer nuestro ministerio, nuestros talentos, no estamos para conocer o dar a conocer lo nuestro, sino para exaltar a Dios. Amén, amados. Es importante que tengamos ese corazón nosotros y seamos celosos de ello. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Tan peligrosos, hermanos, que hay hombres que demandan lealtad de la gente. Y escuchen bien, son capaces ellos de retirarte de tu fe en Cristo Jesús con tal de que les seas leales a ellos. Eso es muy peligroso, amados. Ustedes no pueden ser leales a mí si yo no soy leal a Jesucristo. Amén. Yo no puedo pedirles lealtad a mí, sean leales conmigo, si yo no estoy siendo leal con Jesucristo y con su doctrina. Amén. El día que deje de ser leal con la doctrina de Jesucristo, ustedes no tienen ningún compromiso conmigo. No me deben ninguna lealtad. Así tiene que ser. Porque nosotros no podemos pedir lealtad a la gente si nosotros no estamos siendo leales con Jesucristo. Amén. Aquí estamos simplemente para exaltar el único nombre que es el nombre de Jesús. Aquí estamos simplemente para anunciar a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. No es porque, qué sé yo, por el pastor ungido, por nada ni nadie, sino solamente por Jesús. Dice la palabra en Tito capítulo 2 verso 14, a propósito hablando de Jesús: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Quién dio su vida por ti? ¿Quién dio su vida por ti? Jesús. Amén. No fue el ungido ni la ungida, fue Jesús quien dio su vida por ti, para redimirte de toda iniquidad, de ese pecado en el que vivías, y purificarte y hacer de ti un pueblo propio. Dice: este es mi pueblo, dice Jesús. ¿Y cómo tiene que ser ese pueblo? Dice: debe ser celoso de buenas obras. Si algo tenemos que ser nosotros como iglesia, amados, celosos. Amén. Celosos de las buenas obras, celosos de la palabra del Señor, celosos de la enseñanza de Cristo. Tenemos que guardar así con ese celo para que la palabra no se desvirtúe, que la palabra no sea diluida. Tenemos que estar guardando y velando permanentemente que esta palabra nos llegue así como Jesús nos las enseñó, pura. Amén, amados. La palabra celoso aquí significa anhelar, y la palabra obra significa acciones. Jesucristo se dio a sí mismo, ¿para qué? Para tener un pueblo que anhele buenas acciones. Eso tenemos que ser nosotros, un pueblo que anhele buenas acciones, un pueblo que manifieste un testimonio, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Así tenemos que vivir todos los días de nuestra vida, amados. Para esto Jesús se dio a sí mismo. Lo primero que debes hacer es preguntarte: ¿estoy dando buen fruto, Señor? ¿Cuántos se van a preguntar este día: Señor, ¿estoy dando un buen fruto? ¿Tú crees genuinamente que estás dando un buen fruto? Debes examinarte continuamente. Cada día: Señor, ¿estoy dando un buen fruto? El fruto que tú pides que yo dé, ¿lo estoy dando, Señor? Muchos son celosos en guardar algunas enseñanzas de la Biblia, pero pasan por alto otras muy importantes. Simplemente defienden ciertas doctrinas de la Biblia, pero su testimonio deja mucho que desear en muchas otras cosas importantes de la palabra del Señor. Pero Jesús dice: mándales, ordénales, ¿no es cierto?, que enseñen todo lo que yo les he enseñado. No solamente parte, todo. Amén. Todo lo que Jesús nos ha enseñado es lo que tenemos que guardar en nuestras vidas. Y guardar significa poner por obra. Así es como tenemos que vivir el cristianismo en este tiempo, en tiempos finales, amados. Los fariseos eran celosos guardianes de algunos aspectos de la ley, pero pasaban por alto muchos otros aspectos fundamentales de la ley. Fariseísmo, fijándose solamente en unas cosas, pero no considerando otras importantes como el amor al prójimo, por ejemplo. Ellos siempre estaban dispuestos a apedrear al primero que podían. Estaban dispuestos a crucificar, pero no estaban dispuestos a amar ni a tener misericordia de las personas.
Volvamos a Hechos, en el capítulo 1, verso 8, Jesús nos da una encomienda importante a nosotros como sus discípulos. Dice así la palabra: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Qué recibiremos? Poder. Diga conmigo, poder. Poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra testigo? Cuando venga el Espíritu Santo seremos testigos, dice. ¿Qué significa esta palabra testigos? Si están atentos a los mensajes, sabrán que esta palabra proviene de la palabra martus, que significa mártir por el Evangelio. ¿Amén? Testigos, mártires por el Evangelio, pero también significa mostrar testimonio y evidencia de nuestro cristianismo. Yo no puedo decir, yo soy un cristiano, ser cristiano. No puedo decir si no estoy manifestando con mis obras que realmente soy. Tiene que haber evidencias entre lo que digo y hago. ¿Amén? Amén. Muchos se dicen ser cristianos en este tiempo, ¿verdad? Y muchas iglesias están supuestamente llenas de cristianos, pero realmente no hay evidencia en la mayoría de ellos de la vida auténtica de un cristiano. ¿Eres o no eres? No es lo que dices, sino quién eres. Y eso es lo que significa esta palabra martus. El dicho dice que para muestra, ¿qué dice? Para muestra, un botón. ¿Qué diríamos nosotros? Para muestra, un buen cristiano, ¿verdad? Un buen cristiano y ya le decimos a la gente, Cristo vive, Cristo es real, Él es bueno, Él es misericordioso. Para muestra, un buen cristiano. Basta un buen cristiano. Por eso Jesús dijo, sean mis testigos en Jerusalén, vale decir en nuestra casa. Luego dice en Judea y en Samaria, significa con tus vecinos, con el que te rodea, y hasta lo último de la tierra. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés. Que no se diga simplemente que en nuestro país, en tu país, ¿no es cierto? ¿De qué país eres? Bueno, cada uno de diferentes países. Que no se diga, mi iglesia o una iglesia está sobresaliendo en ese país, sino que la gente diga, Cristo está moviéndose en mi nación, Cristo está haciendo obras en mi país, Cristo está derramándose maravillosamente en mi nación. ¿Es eso lo que las iglesias están buscando en este tiempo? Lamentablemente no. Están buscando que su iglesia sobresalga, que su denominación sea conocida, sea la más importante de su nación. Pero Jesús dice que tenemos que ser testigos ¿de qué? ¿De nuestra iglesia o de Jesucristo? Seamos testigos de Jesucristo hasta lo último de la tierra, hasta donde vayamos, seamos testigos de Jesucristo. Que la gente diga, algo está pasando en este país, Jesús está moviéndose, algo está pasando en esta nación, el Señor nos está visitando. Dios, la misericordia del Señor se está manifestando y tenemos que dar para eso el testimonio de Cristo, amados. Y el testimonio tiene que mostrarse a través de nuestro estilo de vida apegado estrechamente al estilo de vida de Jesucristo. Así solamente seremos testigos de Jesús. ¿Cuál fue entonces la razón por la cual la iglesia recibió el poder del Espíritu Santo? Para ser testigos. No hay otra razón. ¿Para qué hemos recibido el Espíritu Santo? Para ser testigos, amados. Vino la promesa del Señor. Aquella promesa que Jesús les había hecho a sus discípulos, recibirán al Espíritu Santo y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Y ellos estaban ansiosos, estaban deseosos de recibir esa promesa del Señor y estaban orando, estaban los 120, estaban en el aposento alto, estaban clamando y vino la promesa de Dios. Vino el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo, ¿para qué vino? ¿Para qué les dio poder a los discípulos? Para ser mis testigos. No había otra razón, amados hermanos, sino solamente para ser testigos de Jesucristo. Cuando tú le dices, Señor, lléname del poder de tu Espíritu Santo, ¿para qué le estás pidiendo? Para ser testigo de Jesucristo. Amén. Porque cuando estás lleno del Espíritu Santo podrás vivir una vida auténtica cristiana. Una vida real que manifieste a Cristo en tu vida. En tu hogar, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, podrás manifestar realmente el cristianismo.
Y cuando tú estás manifestando eso, estás siendo testigo del poder de Dios. Estás dando testimonio a las personas acerca de la palabra de Cristo. Con palabras y sin palabras estás siendo testigo. Y eso es lo que realmente significa. Ese es el propósito por el cual nosotros como iglesia hemos recibido el poder del Espíritu Santo para ser testigos. Testigos de Jesucristo. Y la palabra poder es aquí la palabra dunamis. Y sabemos perfectamente que la palabra dunamis significa poder milagroso de Dios. Amén. Pero significa también un milagro en sí mismo que recibimos para predicar el Evangelio. Con ese dunamis, con ese poder de Dios, podemos orar por los enfermos y ellos sanar. Amén. Podemos orar y Dios puede hacer milagros en las vidas de las personas. Pero en sí mismo recibimos este poder para predicar el Evangelio. El hecho de sanar es un asunto secundario. Lo primario es la predicación del Evangelio. Que la gente escuche el mensaje de Jesucristo. Ese es el enfoque, amados. No tenemos que perder el enfoque de Jesús. En este caso es el énfasis del Evangelio, que es la salvación de las personas. Porque podemos orar por un auditorio y ese auditorio entero sanarse si todos están enfermos. ¿De qué sirve si todos salen sanos y no salvos? ¿Cuál es el enfoque entonces? Recibirán poder para que seáis, no dice sanadores, sino testigos. Testigos. Este es el énfasis. Si te invitaron a la iglesia de pronto diciéndote que Jesús puede sanarte, que Dios puede sanarte, quiero decirles que están en lo cierto. ¿Amén? ¿Cuántos creen que Dios puede sanarles de alguna enfermedad? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer un milagro en algún área de sus vidas? Bien. Pero también quiero decirles que ese no es el principal interés de Dios. El principal interés de Dios es salvar su alma de la condenación del infierno. Amén, amados. Ese es el principal interés de Dios. Y después lo demás viene por añadidura. Lo que Él quiera hacer, Él lo va a hacer. Pero el principal enfoque del Evangelio es salvar nuestras almas de la condenación del infierno. Para eso vino Cristo, para eso murió en esa cruz. Esa fue la razón principal y esa es la razón principal de la predicación del Evangelio. Y por eso nosotros fuimos empoderados por el Espíritu Santo, para predicar este Evangelio con denuedo. Amén, esa fue la razón. Recibirán poder para que sean mis testigos, dijo Jesucristo. Esta palabra poder, les dije, implica tener también denuedo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Muchos de ustedes dicen, yo quiero predicar, pero no sé cómo. Pidan poder. Pidan el poder de Dios. Díganle, Señor, lléname de tu poder. Pónganse de rodillas y díganle, Señor, necesito de tu poder. Y Dios les va a dar su poder. Recibirán ese dunamis, el poder de Dios, y tendrán denuedo para predicar el Evangelio. Y esas palabras fluirán de su boca, fluirán, y esa será simplemente una expresión como aquel ríos de agua viva. Y correrá de su interior y predicarán, fluirá eso en ustedes, porque el Espíritu Santo está dándoles ese poder para predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén, amados. ¿Cuántos quieren tener ese dunamis en sus vidas? Amén. Vamos a orar al final para que Dios nos llene de su Espíritu Santo. Pero con este enfoque, amados, para que nosotros seamos testigos de Jesucristo, para que prediquemos el Evangelio con denuedo. Amén. Jesús no nos dio poder solamente para sanar a los enfermos. Él nos dio poder para predicar el Evangelio con denuedo, procurando que la gente sea salva. Ese es el interés máximo de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en un hecho que describe el libro de Hechos, capítulo 3, verso 12. Es una historia de Juan y Pedro que están entrando por el templo La Hermosa. Allí había un hombre paralítico, el cojo, como lo conocían a él. De pronto, Pedro y Juan les dicen, a tiempo de que este hombre les dice, denme unas monedas. ¿Qué les dicen estos hombres? Plata ni oro, dólares no tenemos, no traje la chequera y mi tarjeta de crédito está al límite, así que no tengo. Pero ¿qué es lo que tenían estos hombres? El poder de Dios. Tenían dunamis, el dunamis de Dios.
pero lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesús, levántate. Y el hombre se levantó. Y empezó a saltar, entró al templo, dice, saltando, danzando a Dios. Estaba contento. ¿Y saben qué pasó? Vayamos a la palabra. Amén. Acompáñenme. Dice, cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? ¿Saben qué pasó? Cuando un milagro ocurre, la gente inmediatamente se alborota. Y en el templo todos estaban atentos, mirando pero este es el cojo al que le dimos tantas veces nuestras monedas. Y ahora está caminando. Llama la atención un milagro. Y llamó la atención. Pero la gente, ¿cómo somos nosotros de idólatras, verdad? ¿Cómo somos de idólatras? Inmediatamente la gente puso sus ojos ¿en quién? ¿En Jesús o en Pedro? En Pedro y en Juan. Ellos empezaron a verlos asombrados y maravillados. Por eso Pedro les dice: varones israelitas, ¿qué es lo que les asombra? ¿Qué? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho que este hombre camine? ¿Qué poder tenemos nosotros en nosotros mismos? Ninguno. Nosotros no podemos hacer caminar ni una mosca, menos este hombre. No somos nosotros, es Dios. Israelitas, idólatras. Qué tremendo. ¿Cuántos ministerios de sanidades? ¿Y qué hace la gente? ¿En quién pone sus ojos? ¿En Jesús o en el predicador? Lamentablemente, la gente pone sus ojos en el hombre, no en Dios. Pero inmediatamente Pedro puso las cosas en su verdadera perspectiva. Leamos Hechos capítulo 3, verso 19. Dice el mensaje de Pedro para esta gente que estaba poniendo sus ojos en ellos. Por lo tanto, les dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados. La gente estaba maravillada porque estos hombres habían hecho un milagro de hacer caminar este cojo. Pero Pedro les dice: no se maravillen de esta sanidad. ¿Saben de qué tienen que maravillarse? De lo que Jesús puede hacer. ¿Y qué puede hacer Jesús por ustedes? Perdonar sus pecados si se arrepienten. Amén. Ese es el milagro más grande, amados hermanos, que Jesús perdone nuestros pecados y nos dé vida nueva y vida abundante. No hay otro milagro más grande. Podemos ser sanados de cáncer, podemos ser sanados de lo que sea. Si éramos cojos, de pronto Dios nos devuelve las piernas, las manos. Dios puede hacer muchas cosas, pero no hay un milagro más grande que el que seas perdonado de tus pecados y seas ahora un hijo de Dios, una hija de Dios, transformado por el Espíritu Santo de Dios y seas una nueva criatura. No hay otro milagro más grande que este. Amén, amados. Pedro no les dice: ¿cuántos quieren ser sanos así como este cojo? Vengan, yo voy a hablar por ustedes. No. Arrepiéntanse de sus pecados, les dice. Vengan en pos de Dios, entreguen su corazón a Cristo. Volvamos a Hechos 2:42, que es el texto de nuestro estudio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La tercera cosa en la que los discípulos perseveraban era ¿en qué? En el partimiento del pan. En esto participaban ellos. Y el partimiento del pan no se refiere a sentarse a la mesa a comer un buen almuerzo, una buena cena con nuestros hermanos, un buen desayuno, no. ¿A qué se estaba refiriendo? El partimiento del pan se refiere a la Santa Cena o a la mesa del Señor. Vayamos a Lucas capítulo 22. Versos 19 y 20 dice: luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio. Al tiempo que decía: esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes va a ser derramada. ¿Qué hizo Jesús? Tomó el pan y lo partió y dio gracias y les dio a sus discípulos. Amén. El partimiento del pan, cuando dice la palabra, y ellos participaban, perseveraban en el partimiento del pan, se refiere a que tenían reuniones de comunión. Amén. Para celebrar, para recordar la muerte de Jesús, para recordar
la obra de Jesús por nosotros, en memoria de Jesús. Ellos tomaron este patrón de lo que Jesús aquí en Lucas capítulo 19 había hecho con sus discípulos. Seguían el mismo. Esto nos enseña a nosotros que recordar el sacrificio de Jesús es fundamental para la iglesia cristiana. Es importante, tenemos que hacerlo. Tenemos que recordar permanentemente lo que Cristo ha hecho por nosotros. No podemos olvidar. Amén. No debemos desenfocarnos del sacrificio de Cristo. Jesús sufrió en esa cruenta cruz. Él derramó su amor por nosotros. Y cada vez que nosotros venimos a alabarle, tenemos que postrarnos delante de Él. Tenemos que arrodillarnos, tenemos que adorarle, tenemos que reconocerle a nuestro Señor. Tenemos que agradecerle por lo que Él hizo por nosotros. Cada vez que estamos alabándole a Dios, estamos haciendo memoria de lo que Él hizo por nosotros. Y aún nuestras alabanzas, amados, tienen que expresar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando alabamos tenemos que recordar. Esas canciones tienen que hablar acerca de la obra de Cristo, acerca de la sangre de Cristo derramada en esa cruz del Calvario. Esa sangre que nos trajo libertad a nuestras vidas. Y no debemos traer simplemente mensajes sentimentalistas que no son bíblicos. A veces cantamos unas canciones que son tan sentimentales, tan almáticas, pero no son nada espirituales, porque no están manifestando la obra de Cristo por nosotros. Aún nuestras canciones, así como era en la iglesia en la antigüedad, si solamente pudiésemos no cantar tal vez, pero de pronto leer esos himnos antiguos, cuánta enseñanza bíblica había en esas canciones. Cuánta sustancia de la palabra había en aquellos cánticos. Pero nosotros decimos que somos modernos, tan modernos que hacemos a un lado la palabra del Señor. Eso también significa diluir la doctrina de Cristo. O sea, nuestras alabanzas no pueden diluir la doctrina de Cristo. Tenemos que ser bíblicos en aquello que estamos entonando a Dios, como cánticos, como alabanzas. Amén, amados. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Somos guardianes de la palabra del Señor. No se olviden. ¿Cuántos quieren recibir el poder del Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos están dispuestos en ser esos testigos de Jesucristo? Pónganse en pie, vamos a orar este día para que el Señor nos bendiga.